Lucas capítulo 1, versículo 1 al 13. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En griego bíblico, esan de tikaioi amfoteroi, en antion tu theou, poriuomenoi en pasais tais en tolais, kai dikaiomasin tu kiriu amemptoi. En el versículo 6 observamos dos palabras. La primera con el código Strong 1726. Enantion es un adverbio, significa ambos eran justos delante, en la presencia o a la vista de Dios. La segunda palabra con el código Strong 4198, poriumenoi. El verbo original es poriugo. Es un verbo participio presente media nominativo masculino plural. Significa y andaban continuamente para sí mismos en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor sin defecto. Lucas escribe este evangelio sobre lo que le han sido ciertísimas, principalmente para Teófilo, en el versículo 4 dice, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. En el versículo 3 decía, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Por qué? Porque puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice en el versículo 1. Y comienza a hablar de una pareja, Zacarías y Elizabeth. En el versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? En el versículo 6 dice que ellos ambos eran justos delante la presencia o la vista de Dios y andaban continuamente, siempre para sí mismos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos, no ante los ojos de hombres, sino de Dios. Siempre andaban en la presencia de Dios, viendo a sí mismos si están en el camino de todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El valor de vida de esta pareja era vivir ante la presencia de Dios. Además, era la pareja que llevaba la vida de oración. Siempre oraba a Dios. En el versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Juan. Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios, pero a pesar de ser tan perfectos ante Dios, tenían un problema de no tener hijo. Elizabeth era estéril. Y así ha pasado mucho tiempo hasta llegar a una edad avanzada. En el versículo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Un día en el cual Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y aparece un ángel de Dios, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, en el versículo 11. Y ángel del Señor le anuncia que su esposa Elizabeth le daría un hijo y que llamaría Juan, en el versículo 13 dice. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
Dios tenía un plan para Zacarías y Elizabeth. A pesar de sus vidas justas ante Él, Dios estaba escuchando sus oraciones, pero estaba esperando hasta llegar el tiempo justo. Y Él estaba planeando una gran bendición, no solo para esta pareja, sino para todo el pueblo de Israel. A propósito, Dios dejó atada la posibilidad de tener un hijo y le hizo estéril a Elizabeth hasta que llegara el tiempo de su plan y de su voluntad. A veces el dolor, el problema sigue en nuestra vida y nuestras peticiones y oraciones parecen que no fueron escuchadas por Dios. Es porque Dios tiene un plan y gran bendición para nosotros y está esperando el tiempo de su plan y de su voluntad. Salmos 37, 23, 24 dice: Por el Señor son afirmados los pasos del hombre, y Él se complacerá en su camino. Si cae, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano.